Un segundito. Bien. Sí, vamos a estar guardando por 24 horas el vivo de Instagram de esta noche para que puedan volver a chequearlo durante todo ese horario. Hola. Hola Silvina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, le estaba por empezar a comentar a los espectadores de qué se va a tratar la charla de hoy, que vamos a estar hablando un poquito, y para que puedan dejar todas sus preguntas. Bien, yo veo que está dando mucho brillo en el celular, pero bueno, vos me irás diciendo. Quiero agradecer primero a Sex Paradise por esta tan linda iniciativa. Vamos a ver cómo resulta esto de empezar a incursionar un poquito en nuestro suelo pélvico, o en esta visita a ustedes desde la rehabilitación, ¿no? Un poco, Claro. Gracias, Ana Serena. Todo bien. Nosotros, bueno, le comentamos un poquito, hoy vamos a estar hablando de lo que es placer y lubricación y vamos a estar escuchando tu punto de vista terapéutico de toda la cuestión. Bien. Bueno, primero que nada, quiero contarles que dentro de la kinesiología existe esta área, que es el área de la rehabilitación del suelo pélvico. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué es el suelo pélvico? ¿No? Y bueno, el suelo pélvico es una estructura sumamente importante, como tantas hay en el cuerpo, pero es una estructura, un área muy pequeña, donde hay tres sistemas muy importantes. Tres sistemas que son los encargados de evacuar lo que nos sirve del cuerpo, ¿no? El sistema urinario, el defecatorio, y la máquina que nos hace vivir, ¿no? Qué importante, porque la de la reproducción, y por otro lado la del placer, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Siempre y cuando estemos enfocados en que el placer solamente va a venir desde ese lugar. Un poco de eso también quiero que hablemos hoy, ¿no? Del significado que le damos a la palabra placer, en este contexto que es el sexo. Seguramente que lo vamos a poner en ese lugar, pero también vamos a ver cómo llegar a ese lugar. Y un poco invitarlos a los que están en casa, voy a apagar los sonidos que me vienen de otros lugares, porque si no interrumpen. Un poco lo que voy a invitar a los que están desde casa es a que empecemos a reconocer, porque una de las primeras cosas que hay que hacer es conocer de qué estamos hablando. Yo pienso que si vos vas a hacer un deporte, te gustaría saber si se juega con pelota, si es con raqueta, si es una cancha, o vas a querer saber de qué se trata eso que estás por hacer. Y lo mismo debería ser a la hora de encarar nuestra sexualidad. Deberíamos saber con qué instrumentos tenemos. Primero los nuestros, nuestro cuerpo, cómo está compuesto, cómo está compuesta esta parte, pero también cómo enfocarnos en el todo, en todo lo que tenemos como herramienta para producir placer. Yo tengo algunas imágenes que vamos a ver si puedo ir mostrándoles, pero me encantaría, lo primero que quiero, yo no veo quienes están entrando, pero me encantaría saber que hay varones, y era la pregunta de muchos, es decir, tengo que decirle a mi marido o a mi novio o a mi hermano de la charla, y la verdad es que no sé por qué razón quedaba la sexualidad enfocada solamente en la mujer, bueno, esta charla, quizás porque en mi foto había una vulva, pero fundamentalmente lo primero que quiero que vean es que tanto en la mujer como en el hombre tenemos algo que se llama suelo pélvico, que es el final de lo que es todo el tronco,
Y tenemos los órganos aquí, ¿no? Vejiga, en el caso de la mujer, el útero con la vagina y el intestino. En el caso del varón, ¿sí? Tenemos lo mismo, tenemos la vejiga, el pene y el intestino. Y ambos suelos pélvicos están sostenidos y contenidos, esos órganos están contenidos por esto rojo que ven acá. ¿Se llega a ver, NASA? Sí, se ve perfecto. Y acá es un poco más bordo, esto no he puesto ya el abdomen, esto acá abajo, que tiene la función de sostén. Y fíjate que es un espacio muy pequeño donde tienen que pasar muchas cosas. Tenemos que tener continencia. Fíjate que genial que nuestro cuerpo, que tenemos que tener la capacidad de soltar lo que queremos cuando queremos y no soltarlo cuando no queremos. Tenemos la capacidad en este espacio de tener nuestra función sexual y tenemos también una parte importante, pero que hoy no nos va a interesar, que es la estabilidad para que el resto del cuerpo funcione, se llama estabilidad. Hoy nos vamos a enfocar en esto, en la función sexual, pero qué difícil que es enfocarme en esto, en un sector, cuando hay tantas cosas, una tras otra, pegadita una a la otra, ¿no? Con funciones tan importantes en el cuerpo. Y lo primero que me pasa, Nazarena, cuando vienen las pacientes y empezamos a hablar en el contexto de lo que es el suelo pélvico, de sus funciones, porque a mí me llegan porque tienen una disfunción, que no siempre es sexual, pero como está todo tan unido, es inevitable que si yo tengo una constipación no me termine afectando la sexualidad, que si yo estoy en una etapa donde empiezo a tener incontinencia de orina no tenga sequedad vaginal. Como una cosa va a ir acompañando a la otra. Y un poco lo que yo les pregunto muchas veces, y enfocados en el desánimo en que llegan las personas a veces al consultorio, es ¿qué te da placer? Y esta pregunta que les hago a todos. ¿Qué les da placer? Y en esta pregunta de qué me da placer hay muchos silencios. Creo que es una pregunta que a veces hay gente que termina sus días sin saber que le da placer porque vivió su vida para el resto, para sus hijos, para su marido, para consensuar con el resto y no se llevó su pregunta a sí mismo. Entonces yo quiero que hoy se lleven esta pregunta. ¿Qué me da placer? Y el placer no es algo lineal. El placer se construye individualmente y es bien fluctuante, porque cosas que me daban placer 15, quizás ahora ya no me den placer. Y la Claro, sí. Claro que es algo que va cambiando a través del tiempo. Lo que hoy no me da placer, mañana por ahí sí. Quizás sí. Inclusive hay cosas que yo te puedo explicar que a mí me dan mucho placer y que vos me vas a hacer cara como diciendo, ni loca. Porque ¿con qué tiene que ver el placer? Tiene mucho que ver con experiencias que haya vivido, con la cultura donde yo haya crecido, con lo que a mí me inculcaron como placer. Si a mí me inculcan que la sobremesa es de mucho placer en la familia y que es un momento muy importante, lo más posible que yo ese momento lo viva con placer. Si siempre fue un momento en que todos se levantaban de la mesa, va a dejar de ser un momento de placer. Entonces, la verdad que el placer está conectado con un montón de cosas de la vida y se construye individualmente, como ya dije, y va cambiando. Y cuando uno tiene placer, tiene diferentes respuestas. El estímulo puede ser cualquier cosa, puede ser un alimento, puede ser una persona, y voy a tener respuestas, por ejemplo, viscerales, que pueden ser en el caso de la sexualidad orgasmos o saciedad, si puede ser tanto en el alimento como también en la sexualidad. Voy a tener respuestas que son físicas como más cerebrales, como la lubricación, la atracción. Y acá una persona, una seguidora nos está haciendo una consulta de que ¿por qué crees que cambia el placer con los años? Yo creo que cambia el placer porque el objetivo cuando uno va pasando los años va cambiando. Todo esto que tenga que ver con la emoción yo lo voy a hablar
desde un lugar que no es el que más me pertenece, porque en realidad todo el tema de la emoción lo maneja muy bien un terapeuta psicológico. Por eso generalmente este tipo de terapias los hacemos cuando hay una disfunción sexual, ¿no? Que hoy no vamos a hablar de las disfunciones, hoy vamos a hablar de cómo llegar al placer y cómo conocerme. Sí. Lo hacemos juntos. Pero claramente que los intereses cambian, los objetivos, mis preocupaciones cambian. Entonces, en la medida y en buena hora que cambian las capacidades de placer o los intereses, porque si yo sigo teniendo los mismos intereses a los 5, a los 10, a los 15 o a los 20, sería raro, porque realmente al tener hijos te cambian las perspectivas, ¿no? Los deseos, un montón de cosas van cambiando. Entonces, como esto va cambiando, justamente mi propuesta hoy es construir el placer de cada uno. Y para construir el placer voy a empezar a ver qué cosas de atrás ya no me sirven y a empezar a pensar también en qué me sirve. Y con respecto al placer, la construcción de la sexualidad es sumamente importante, porque vivimos todavía en una cultura donde, por ejemplo, al hombre se le permite desde chiquito tener placer y tener conocimiento de sus órganos sexuales con mucho más permiso con la mujer. El hombre se explora desde chiquitito, se conoce desde chiquitito y se brinda placer desde chiquitito y se aplaude en la familia y parece todo muy normal. Sin embargo, las mujeres estamos todavía... hay dos situaciones, o las situaciones del extremo cuidado y que no te dejaban ni tocarte ni mirarte, nada. El extremo de hoy que tienen un exceso de información, los chicos, los adolescentes y los niños tienen un exceso de información que les llega y que después no saben qué hacer con esa información, o por ahí la expectativa se les pone tan alta con los estereotipos que hay de lo que significa el placer, de lo que significa gozar, de cómo debería ser un orgasmo, que te ponen tan alta la vara, te ponen estereotipos tan altos que también generan ciertas construcciones erróneas de lo que deberíamos vivir como el placer sexual, como la comunicación. Fundamentalmente, yo lo que incito, lo que propongo es que cada uno empiece por conocerse a sí mismo. Es decir, lo primero que les acabo de explicar es cuál es su suelo pélvico. Entonces yo ya les voy a pedir que vayan a buscar dónde está su suelo pélvico. Voy a buscar el mío. El suelo pélvico. Entonces yo ya les voy a pedir que busquen su pubis, que exploren dónde está su pubis. El pubis es un hueso que está, acá más o menos está el ombligo, bajamos, es un hueso pequeño que está en la parte de adelante. Del pubis yo caigo directamente empiezo a tocar el clítoris, o en el caso del hombre la raíz del pene, ¿sí? Ahí arranca. Después hay dos huesitos, que es donde estamos sentados. Si ustedes prueban todos desde casa, están sentados sobre dos huesitos que se llaman isquiones. Eso, Nasa, eso, probalo vos también. Los isquiones. Acá voy siguiendo la... Muy bien. De los isquiones, atrás vamos a buscar el cuarto punto, que es el coxis. Fíjense, esta es una pelvis femenina. Las pelvis femeninas, a diferencia de los hombres, tienen los huesos un poco más separados. Los hombres tienen las pelvis un poquito más unidas, los huesos estos. Y fíjense que acá se forma un rombo. Un rombo donde tenemos la parte anterior, que ahora vamos a verla bien en otra vulva que es más amorosa, y la parte posterior, que es igual en hombres y en mujeres, que es donde está el ano. ¿Sí? Entonces, esta es mi pelvis. Cada vez que yo hable ahora de músculos o contracción o lo que sea, voy a hablar de esta zona. Voy a hablar de esta zona. Fíjense que acá no hay pierna, no hay glúteo, no hay nada. Hay solamente esto rojito, bordó que ven, no sé qué color se ve en la cámara, que está entre estos cuatro huesos, son músculos. Sí. Son muchas capas musculares que tienen como función sostener, ¿sí?,
Y para sostener tengo que tener mucho colágeno y una buena musculatura. Y yo me pregunto, ¿cómo está mi musculatura del suelo pélvico hoy para que esto esté sostenido como tiene que estar? ¿Qué pasa o qué busco yo en cualquier, cuando van al gimnasio? ¿Qué buscan en los músculos de cualquier parte del cuerpo? Fuerza. Más fuerza, que supone que si yo tengo brazos, que pueda levantar, que pueda hacer las acciones que tiene o las funciones que tiene ese cuerpo sin dificultad, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una vida sexual sin dificultad, debería poder empezar a pensar en que debería quizás entrenar el suelo pélvico. Ese grupo muscular, que es bastante grande, que sostiene 3 órganos tan importantes, tan íntimamente pegaditos uno al otro, ¿sí? Y vos decís, bueno, lo pongo fuerte, porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿El suelo pélvico tiene que estar fuerte o tiene que estar flojo? Y la respuesta es que ni una cosa ni la otra, tiene que estar como todo, equilibrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que del suelo pélvico tienen que salir cosas y tienen que entrar cosas. Cuando el suelo pélvico está muy fuerte, de músculos fuertes, de músculos contracturados, porque se contractura como esto, se contractura como, se cae como esto y se contractura como esto. Entonces, si están muy débiles por los años, porque nunca los ejercité, saben que me pasa deportistas que vos me decís, pero están muy fuertes por todos lados, y cuando yo los acuesto en la camilla los evalúo, no tienen la capacidad de contraer su suelo pélvico, pero quizás porque nunca se tomaron la atención de hacerlo. Si yo ahora les digo que me activen, inclusive te voy a recibir un video, ¿vieron el twerking? El twerking que se te mueven los glúteos y bailan moviendo la pelvis. Y me preguntaron, ¿con esto yo ejercito mi suelo pélvico? Y pues, si yo les estoy diciendo que el suelo pélvico es este conjunto muscular que está entre estos 4 huesitos pequeños que sostiene acá, y el twerking mueve la pelvis, es así, yo no estoy trabajando esto. Yo estoy moviendo glúteos, flexores de cadera, piernas, todo eso, pero no estoy trabajando el suelo pélvico específicamente. Y en eso, y antes que vayamos al Kegel, que hoy ya me dijiste que te estuvieron preguntando, voy a ir... Sí, ahora estoy preguntando cómo ejercitar el suelo pélvico, justamente. Ahí vamos. Bueno, ¿quieren que vayamos primero a cómo ejercitarlo o vamos a ir al placer? Vamos a ir a la ejercitación. Entonces, bueno, ya que me preguntan, si me aguantan, voy a buscar esto. Esto que me parece divino, que todo el mundo conoce, al famoso Kegel. Y esto que me parece divino, que es el marido que le pregunta quién es este señor Kegel, que es un señor que en los años 40 empezó a hablar de que había sido que contrayendo la musculatura del suelo pélvico, las mujeres empezaban a tener un montón de mejorías, ¿no? Yo estuve mirando trabajos y hoy por hoy, fíjese, esto me pareció sumamente interesante con respecto a por qué ejercitar el suelo pélvico. Fíjense la cantidad de gente que tiene disfunciones sexuales. De la población en general, entre un 30 al 50% de la población general tiene disfunciones sexuales. Dentro de esa población, entre el 50 y el 83 son mujeres. ¿Y saben cuál es la preocupación de las mujeres? ¿Y por qué pasa más que nada en las mujeres? Porque las mujeres tenemos una alteración hormonal mucho más evidente que el hombre. Y tenemos mucho más disfunciones del suelo pélvico que el hombre. Entonces están las mujeres sumamente preocupadas por la estética. Esto que yo te decía, así como se cae el tríceps, uno empieza a percibir que su vagina
no está como antes, que quizás tenemos algunos signos como la incontinencia de orina o dolores al tener penetración. Entonces, en esta preocupación empiezan a dejar de tener relaciones. Y al dejar de tener relaciones, empiezan a estar emocionalmente frustradas, ¿sí? Y se sienten incapaces. Porque uno lo que quiere a veces, si estás en pareja, lo que querés es complacer al otro, ¿no? Sobre todo en esta cultura nuestra, donde está tan poco trabajado el complacernos a nosotros mismos, que es otra de mis tareas hoy, de pedirles a todos que trabajemos mucho más el autoplacer y el autodescubrimiento para después guiar al otro hacia donde tiene que ir. Entonces, en este trabajo me encantó porque dice que ejercitar el suelo pélvico se asocia a la mejoría de la vida sexual y calidad sexual. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver un poquito, vamos a volver a la imagen. Vieron que yo les mostré las pelvis hoy, de la mujer y del hombre. Entonces, la mejor manera para que ustedes empiecen es acostados. Acostados, palpando esa superficie que hablamos, que son esos músculos que están por dentro de esos huesitos. Los vamos a palpar, los vamos a encontrar, y después lo que vamos a intentar hacer es que se cierre ese rombo, que se contraiga. Fíjense que dice contraer, es como una flecha, es hacia el ombligo la contracción, ¿sí? Mantener esa contracción, y después esto que es mega súper importante, que es relajar. ¿Por qué? Porque si se la pasan contrayendo y no relajan, a la hora de la penetración va a estar más difícil. A la hora de ir al baño, ir de cuerpo, va a estar más difícil. El suelo pélvico tiene que estar equilibrado. No tiene que estar muy fuerte ni muy débil. ¿Se entiende, Nasa? Sí, perfectamente. Más o menos, vos decime si hay algo que no se llega a entender. Entonces, trabajar el suelo pélvico se puede trabajar en cualquier postura. Mi recomendación hoy es que lo hagan acostados. Acá hay una mujer, pero el desafío es para todos. ¿Qué tengo que sentir cuando hago las contracciones de Kegel? Tengo que sentir que se cierra la vagina, que ahora vamos a hablar de la vagina, que es, en el caso de la mujer, y que sube todo hacia el ombligo, desde adentro tiene que ser el cierre. Y si yo pongo las manos en mis glúteos, no tiene que moverse los glúteos. Si se me cierran las piernas o se me mueven los glúteos, no estoy haciendo Kegel, no me está sirviendo. No es. Ahora, sí hay estudios que dicen que glúteos fuertes y piernas fuertes mejoran después como estabilizadores para que el Kegel sea mejor. Sí, eso sí. Entonces, a trabajar glúteos, a trabajar aductores, lo que siempre trabajamos, y suelo pélvico. El hombre, que tiene que ser... Sí. ¿Cuánto es el tiempo más o menos recomendado por día o por semana para hacer los ejercicios de Kegel? A ver, a mí no me gusta dar recetas universales porque cada ser es un ser independiente. Lo que tiene que hacer cada uno es tomar el tiempo, de cuánto tiempo hace esa contracción, que sea eficaz sin aflojarse. Y no excederse, no hacer miles, sino que hacer esa calidad de contracción que la está haciendo en ese tiempo, en esa forma, ese tiempo. Por ejemplo, son 3 segundos. ¿Sabes qué me pasa? Que yo primero los acuesto a los pacientes, ¿no? Llegan al consultorio, tengo que evaluar. Primero charlamos mucho. Cuando los acuesto, le digo, bueno, ahora hacé como si cortaras un chorro de orina, que no es cortar un chorro de orina, porque el chorro de orina no se debe cortar, por favor, les pido. No es una maniobra de ejercicio esa, porque puede hacerles mal a los riñones. O sea, nosotros cuando te sentás a hacer pis, es el momento de hacer pis, no es el momento de retener. O como si hicieras que cortás, que sostenés un gas. ¿Cómo hago? ¿Dónde hago? ¿Cómo se hace eso? A los hombres el comando es como si tuvieras un gas y tenés que sentir el hombre que se levantan los testículos, como que se arrugan los testículos, y deberían sentir también algo
en la raíz del pene. Se debería sentir algo. ¿Es algo fuerte, grande, de grandes desplazamientos? No. Inclusive al principio pueden ser sutiles contracciones que yo siento debajo de los dedos. Y nada más que eso. Bien. Y que a veces puedo sostener 1 o 2 segundos y después como que me dicen, no lo sostengo, y la verdad que es esa. Como no está entrenado, no lo podemos sostener, ¿sí? Entonces estamos entendiendo, ¿no? Que estamos hablando de un espacio muscular donde deberíamos entrenar esta musculatura. Y entonces en este tema, volviendo a la anatomía, ¿se entendió lo del ejercicio? Sí, todos los días deberíamos hacer, porque no te voy a decirte cuántas veces. Y la verdad es que estaría buenísimo que hagamos todos los días. El desafío que yo siempre les digo es acostados primero, sentados después. El desafío para los misioneros es en la cola de California sin que nadie se dé cuenta. Es como estar parado en cualquier lado. Si yo estoy así, yo estoy sentada y estoy haciendo así, y digo que estoy haciendo Kegel y estoy haciendo mal. Porque no se tiene que mover nada que no sea ahí. ¿Se entiende? Ese lugar. Ese lugar. Bueno. Acá nuestros seguidores están preguntando cuáles son los mejores juguetes para realizar estos ejercicios de Kegel. Nosotros en el section tenemos lo que llamamos las bolas de geisha o bolas de Kegel, que tienen cierto peso cada esfera. No sé si se aprecia bien ahí. Es de un material de silicona súper suave y tiene cierto peso. Eso es lo que nosotros nos suelen venir a pedir cuando quieren realizar estos ejercicios. Claro, a mí me gustó también que me dijiste que tenías uno que era con vibración. Sí, ¿por qué me gustó las bolas de Kegel, las bolas chinas, son las bolas chinas con vibración? ¿Por qué me gustó? Sí. Porque lo que pasa muchas veces es que no saben dónde queda, que es lo que estamos empezando a hablar. No sabemos a dónde orientar la fuerza. Ahora, yo terapéuticamente considero que para utilizar bolas chinas hay que seguir ciertas guías y que no es para todos. Porque un suelo pélvico que está muy debilitado y la mujer leyó en algún lado que hay que salir a caminar con las bolas chinas adentro de la vagina, en un suelo pélvico debilitado es como decir, no puedo cerrar la mano, tengo lesionado los dedos y que le mandes a una persona a andar con un bolso pesado agarrando el bolso todo el día. No se va a quedar, sí, se va a lastimar. Entonces, las bolas chinas tienen una re buena aplicación de la parte terapéutica en algunos casos. Entonces, está buenísimo poder utilizarlos y me encanta el que entonces, ¿cómo se hace? Se introduce en la vagina y con la vibración tomas la idea. Todas las bolas chinas tienen adentro algo que hace como una vibración, ¿viste? ¿Vos la sentiste? Sí, tienen un peso. Además. Entonces te orienta hacia dónde llevar la fuerza. Ahora, no es que te pones la bola china y la prendes y entonces estás haciendo ejercicio. No. Te pones la bola china, sentís dónde está la fuerza, tratás de sostenerla, no te excedes. Bueno, hay como, yo daría como una receta. Me encanta, pero daría como una receta que creo que eso podemos hablar cualquier otro día. Que pueda. Claro. Pero yo quiero que ahora algo del placer. Vamos a ir al placer, si me permitís. Un poquito. Sí, por supuesto. Y en esto, cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿no? Vamos a pensar de dónde vienen los... Porque, a ver, el estímulo sexual, cuando yo voy a pensar directamente en un juguete, yo les diría que le estamos errando el camino, porque nosotros cuando vamos a erotizarnos, necesitamos utilizar 5 sentidos. Disculpa. No, los 5 está perfecto, esto es en vivo. Los 5 sentidos. Y para los 5 sentidos necesitamos ver, oler. Y en esto, cuando hablábamos, Nazarena, de qué necesitaba, ¿no? Yo te pregunté si tenías lencería, aromas especiales con hormonas, ¿no? Que sería como la primera incursión en lo que significa. Y acá también el prejuicio, ¿no? Yo digo, porque no me voy a poner eso, porque es muy chiquitito, me va a caer horrible. Yo te aseguro que estás jugando, la invitación ahora es empezar a jugar
los estereotipos tienen que dejarse de lado, tienen que animarse, porque hay para todos, ¿no? Y se puede empezar con un perfume, ¿no? Sí. Sí. Tenemos, sí, se puede empezar desde lo sensorial y ahí ir encaminando para el lado, para poder redescubrir el placer de cada uno. Porque además hay trajes con texturas, ¿no? Sí. Qué sé yo, una piel, Podemos empezar con una lencería que sea diferente a la que usamos siempre, eso es lo primero que se puede empezar como para el ver. Después con cosas que puedan ser diferentes al tacto, y después si se animan a arriesgarse un poquito más a avanzar, ¿no? En otro tipo de ropa como más jugada. La voz, yo siempre digo, cuando uno va a hacer un cambio, la señora Doña Rosa, que yo decía cuando hablaba como, yo quiero Nazarena o con Rosana, no sé cómo estaba estudiando, yo quiero que le hablemos a Doña Rosa, esta señora de 60 y pico de años, que está con su marido hace un montón y que yo le estoy diciendo, no tengo ganas. No tengo ganas. ¿Tenés relación? No, sí. No sé, una vez, pero mejor que ni me mire, ni me toque, no quiero saber más nada. En el momento que van a empezar a hacer cambios, tanto el hombre como la mujer, tiene que empezar a informarle a la pareja de que está por hacer cambios. Tiene que haber una charla fuera de la cama. Una charla donde, si quieren, nos echan la culpa a nosotros. Estuve en un vivo el otro día, o estuve con Silvina y estuvimos hablando, y empezar a hablar de esto. Empezar a mandar mensajes donde digan, hoy, esta noche, voy a tener algo diferente para vos. Porque si no, te vas a poner la ropa diferente y la otra persona no se va a dar cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a casa es como con el alboroto de la calle. Y eso no ayuda al estímulo. Entonces, cuando uno va a dar un estímulo, está genial que del otro lado estemos advirtiendo a la persona. Otra cosa Dando señales. Señales. Otra cosa que yo hablo muchísimo con mis pacientes y emociona, ¿no? Porque a veces las relaciones de muchos años de parejas hacen que por ahí se enfríen algunas cuestiones que tienen que ver con lo que fue la pasión. Y entonces lo que yo les digo es, ¿hace cuánto nos agarran de las manos? ¿Hace cuánto no te servís una copa de vino mirando en los ojos? Eso a los que están en pareja. Y a los que están solos, ¿hace cuánto no te haces esa comida que te gusta? Bueno, ahora en el COVID estamos como, vieron que nos hizo esto también, ¿no? El COVID nos hizo que volvamos a nosotros y a hacer cosas para nosotros. ¿Hace cuánto no te mirás o mirás al otro y decís, esto es para vos? Prestarle atención, generar este momento, alimentar este placer que, como dijimos, va cambiando, todo lo que estuvimos hablando, estimularlo desde todos los sentidos, los olores, los gustos, las palabras, las miradas. A veces no hay penetración, y en esto vamos a hablar ahora cuando entremos a los órganos de erección, específicamente. A veces no hay penetración, porque sexualidad no es siempre penetración. En esto el sexo es un lugar excelente, porque tenemos que entender cuáles pueden ser los lugares de destino. Y en esto, cuando a mí me preguntan, y otro día lo hablábamos, Nazarena, ¿cómo te gusta el café? Vos quizás lo sabés responder en 2 palabras. Negro sin azúcar. Sí. Y yo sé que es así. Y si vas a hacerte el desayuno, te lo voy a hacer así. Así debería ser el conocimiento de lo que nos gusta. Entendiendo que lo que a mí me gustaba a los 17, 18, 21, o la edad que sea cuando yo empecé a tener esta pareja, puede ser que ya no me guste más a los 50. Porque, por ejemplo, el suelo pélvico cambió. Si mi suelo pélvico cambió y mi músculo está más parecido al tríceps a esta edad, mi 47, que a los 18, mis zonas erógenas no van a ser las mismas. ¿Y dónde están mis zonas erógenas? Busquemos.
incursionemos en eso. ¿Quiénes tienen que buscar? Cada uno tiene que buscar sus propias zonas erógenas para después transmitírselas al otro. O para autocomplacerse, porque acá está todo permitido. ¿Sí? Entonces, vamos a ir, el hombre tiene un gran conocimiento de lo que es su suelo pélvico, no, su órgano, el pene. Lo mira, lo adora, sabe todo, sabe cuánto le abarca de sus manos, cómo queda con él, sabe todo, sabe cómo se comporta su amigo, tiene nombre. Nosotros ni nombre tenemos, generalmente. Ellos hasta a veces le ponen nombre. Bueno, yo les voy a presentar mi creación de mi COVID, que es una vulva que me hice muy amorosísima, y me doy cuenta con mujeres que tengo alrededor, que empiezo a hablar y me dicen, ¿qué es este? ¿Cómo es? Bueno, entonces vamos a la vulva, porque no solamente las mujeres tenemos que saber que vos ves bien, ¿se ve bien? Yo veo muy mal. Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Sí. La vulva, labios mayores, labios menores, ¿sí? Arriba de los labios menores está esto que se llama el capuchón de clítoris, y acá adentro, se me voló, pero está acá, está la cabeza de clítoris. ¿Saben qué es el clítoris? Es nuestro lugar de placer, el capuchón, y hoy vamos a ver todos los juguetes que tenemos para el clítoris. Acá tenemos, si abrimos los labios, ¿por qué digo si abrimos los labios? Porque yo ahora quiero que cada uno vaya después a incursionarse o quizás juntos a buscar, ¿no? ¿Dónde está esto que estoy mostrando? Abrimos los labios y está el agujerito de la uretra. Ojo, son dos agujeros diferentes. La uretra está por dentro de este agujero, que es la vagina. La vagina es un agujero virtual, que tiene la capacidad de cerrarse cuando no se use y colapsar. Y tiene la capacidad de dilatarse cuando tenemos ganas de usarlo, al tener un coito con penetración o al parir. ¿Sí? Uh-huh. Esto es lo que veo. Mi pregunta es, ¿cuántas se la miraron? ¿O está escondida siempre? Empezamos por el espejo. Tarea número 2. Tarea número 1 era ¿qué me da placer? Tarea número 2 es me miro. Y los hombres también, porque yo les aseguro que con el tríceps eso también va cayendo. Y entonces, acá viene el maravilloso descubrimiento de que esto es el clítoris. Y ahí termina, Nazarena, ¿vos qué pensás? No. Bien, NASA ya sabe. Porque el clítoris arranca acá, pero el clítoris es esto. Es tan largo como la vagina. Está a los costados de la vulva por detrás. Y lo que se ve afuera, ¿sí?, es nada más que la punta del iceberg. Cuando una mujer goza, ¿sí?, el clítoris se erecta igual que el pene, se llenan, ¿sí?, estas partes del clítoris que están alrededor, por eso la vulva se hincha. Uh-huh. Y por eso es tan importante la estimulación aquí, en esta zona, en la zona clitoriana, porque es la única de acceso. Después, cuando uno entra, además esa es otra cosa, cuando uno entra a la vagina, las paredes de la vagina son diferentes. No es lo mismo la pared de arriba que tocas de la uretra, que la pared de un lado, que la pared que da para abajo que tocamos el intestino, y que la pared que da al otro lado. De los dos lados uno va a tocar la musculatura que llega a las piernas, la de arriba la uretra y la de abajo el intestino. Fíjense que poco nos conocemos, que quizás ni nunca nos permitimos incursionar esto como si fuera la cara de la piel, la oreja, no sé. Es más, que la oreja tampoco incursionamos tanto, pero también más que la vagina. Tomemos el tiempo de mirar. Y miren esto. Al igual que el pene, fíjense, este es el pene, con su glande, ¿no?, con los cuerpos cavernosos. Así es nuestro clítoris. Fíjense qué parecido, nada más que es más pequeño. Y se hincha
ahí está el agujerito de la vagina y se hincha en el momento del placer. Bien, entonces, es genial empezar a estimular. Hay estímulos, ¿no? De a uno hacia el clítoris, para hacerse solo los estímulos, para hacerlo con la pareja. Y también hay otros estímulos en los que los dos se pueden estimular al mismo tiempo, ¿no? Sí, además hoy en día hay que aprovechar que hay tanto en el mercado para justamente redescubrirse y estimular el clítoris que tenés para elegir, tenés para todos los gustos. ¿Querés mostrarnos eso, Nat? ¿Querés mostrar lo que tenemos Dale, como para funcionar? Yo, mientras tanto, estaba buscando las cositas, yo les quiero mostrar una cosa más. Cuando se llena de sangre y empieza el proceso de excitación de esta parte, que es la parte sexual del cuerpo, digamos, estamos hablando de este órgano sexual, porque en realidad el cuerpo entero es el órgano sexual. Pero bueno, vamos a hablar acá del suelo pélvico. Termina todo con la activación de estos músculos, que fíjense, este verde y este rojo en la mujer, este verde y este rojo en el varón. Fíjense que son bastante parecidos en algunas cosas. Ahora, lo que no es parecido es esto. La mujer necesita 90 centímetros cúbicos para llegar a su congestión pélvica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más sangre ahí, ¿sí? Que está todo más lubricado y demás. Y el hombre solo 30. Por eso, lo que se les pide es amor, ir tranquilos, ir por todas las áreas de estimulación que tenemos, por todos los sentidos, y después ir a la vagina. A través de la vagina no vamos a llegar a los mejores estímulos, sino que vamos a llegar con el estímulo completo. Cuando hay más bombeo de sangre, mejor musculación tenemos. Tenemos más preparación y activación. Cuando necesito, mi músculo va a estar activo, voy a tener mayor nutrición muscular, más capacidad de sostener el estímulo, porque a veces, en el caso de la erección, llega el estímulo, pero no tengo la capacidad de sostenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, qué importante ejercitar la musculatura. Siempre y cuando haya menos sangre, menos irrigación, mi dificultad eréctil va a ser mayor, de tener la piel menos sensible, y esto hace que se altere el estado de ánimo también. Entonces, empezamos. Yo, Nasa, tengo uno acá, que yo creo que vos tenés algo parecido. Que son estos estimuladores que son más largos. ¿Vos sacaste uno parecido? Sí, los estimuladores. Los estimuladores clitorianos se utilizan alrededor del clítoris o sobre el lugar. Y tienen que ser estímulos sutiles y suaves, porque es una zona muy sensible, muy sensible. Tiene muchos sensores. Es lo mismo que alrededor del ano. También tenemos muchísimos sensores del placer. Entonces ahí vieron que tiene un arsenal, Nazarena. ¿Qué está sacando? Sí, tengo desde los más clásicos, suelen ser así, los estimuladores de clítoris, que son pequeñitos, no necesariamente. Las orejitas que vibran, las orejitas que te hacen como un golpeteo. Puedes colocar el clítoris así como una pinza y estimularlo, así sería exteriormente, mientras esto vibra. Tiene 10 funciones de vibración, es súper potente, es súper versátil, tiene muchísimas funciones, tiene 10, para que puedas encontrar la que preferís. Y claro, porque también cada uno ir incursionando y buscando cosas. Estas son cosas que podemos tener para juego propio o en pareja, ¿no? Y está bueno ir sabiendo cuál es la sensación que a vos te gusta, ¿no? También estaban los anillitos, ¿no es cierto? Sí, los anillos, estos serían anillos penianos, pero también se pueden utilizar para estimulación de clítoris, justamente por eso tienen esta forma de conejito con las orejitas, la trompita y tienen la balita. Y la balita lo bueno es que también se puede extraer, entonces puedes estimular solo con la balita lo que es la zona externa. Puedes estimular todas las zonas erógenas, ¿no? Además del clítoris, también los pezones, alrededor del ano, todas las zonas que preferimos, digamos.
No, y qué importante, cuando me decís otras zonas, yo también pienso, ¿no? Que hay que salir un poco de este tema de pensar que solamente el coito es lugar de placer. Y tiene mucho, mucho, mucho que ver lo que te digan mientras está pasando, qué te susurran al oído, cómo te acarician. En realidad, cada uno va a saber también si le gusta hay gente que le gusta la cosa más bruta y hay otra gente que le gusta más suave. Lo que yo digo es que todo lo que estemos haciendo tiene que ser consensuado y que en una relación donde se encuentran dos, realmente uno debería preocuparse para que el otro también la esté pasando bien. Y para que el otro esté pasando bien, yo tengo que conocer estas cosas indefectiblemente, porque hay un montón de tips que si no me voy perdiendo. ¿Querías preguntar algo o estás leyendo los mensajes? Estoy leyendo los mensajes, justo estaba mirando que estaban diciendo que mi cámara no se veía bien. ¿Qué se puede lograr con respecto a los orgasmos? Bueno, hablamos de cómo empezar a estimular y ahora vamos a hablar de la descarga esta de tensión. Primero que para hay algo muy importante que es donde yo tengo generalmente puesto mi líbido, ¿no? Que es como esta energía que Freud la ponía muy enfocado en lo que tiene que ver con lo sexual, pero después nuevos psicólogos han hablado de que la libido se podía dar en cualquier aspecto de la vida. Hay gente, por ejemplo, cuando un bebé nace, te dicen que toda tu libido va a través de ese bebé, que te saca toda tu energía, tu emoción, tu amor, tus palpitaciones, todo pasa a través de ahí. Hay gente que tiene muy enfocada su líbido en su trabajo, ¿no? Sí. Otros en el deporte. Entonces, realmente cuando nosotros queremos enfocarnos en la sexualidad, hay que dedicarle el tiempo a esto. Y después de tomarse este tiempo, de gozar esta aquí y ahora, en donde vos estás teniendo tu acto sexual, ya sea individual o en pareja, vas a poder llegar en la medida que te puedas conectar. A mí que me digas si alguien me puede dar una fórmula de cómo llegar sí o sí al orgasmo, fíjese que tantas cosas participan, que no puede haber una sola fórmula. Y si hay una sola, qué aburrido. Porque en realidad Sí, no. hay un abanico de fórmulas para llegar, ¿sí? Ahora, sí hay mucha información, ¿no? Porque ayer también preguntaban por este tipo de orgasmo, que es un orgasmo explosivo, que a veces se ven en algunas filmaciones que tienen mujeres, pero para eso vamos a hablar un poquito de qué es el orgasmo en general. El orgasmo en general, tanto en hombre como mujer, es una gran descarga, ¿sí? Que puede terminar en una eyaculación. ¿Sí? Yo puedo tener... Lo que... Sí. Sí, lo que decías de las eyaculaciones explosivas, eso ya sería lo que conocemos como squirt, pero eso ya va a haber tiempo y otro video para hablar sobre. También se puede hablar, pero a lo que voy es, el orgasmo es esta sensación, esta descarga donde siento el placer. Y en esto nos estamos olvidando de que hay un factor muy importante, que es la lubricación. La lubricación se logra a través de la matriz que va largando fluidos a través de las glándulas de Bartolino que están en el costadito de la vulva. A medida que van pasando los años, las mujeres dejamos de tener la capacidad de lubricar tan fácilmente. Ahora, una de las causas es la mala tonificación de ese suelo pélvico. Cuando empezamos a ejercitar, ¿sí? Con toda esa sangre que está ahí y con todo ese estímulo, tenemos mejor capacidad de lubricación. Entonces hay que ver qué estímulos estamos recibiendo para que puedas lubricar. Y si no puedes lubricar, vamos a ahí sí acudir a la cantidad
inmensa que tenemos de estímulos desde ustedes, donde yo digo, no usen cualquier cosa, sino que usen cosas testeadas, ¿no? Sí. Tenemos una variedad de lubricantes en el mundo, hay muchísimos. Es cuestión de ir buscando cada una qué le va mejor. Es ir probando, animarse a probar y le va a facilitar muchísimo más, se van a excitar muchísimo más. Y hay distintos tipos, de base acuosa, de base oleosa, aceites para masajes, para lubricación, para ambas cosas, hay saborizados. La gama es amplia, muy amplia, y la idea es que puedan ir probando y jugando y cambiando hasta encontrar el que mejor vaya con cada uno. Bien, vamos a hablar, ahora que dejo siempre ahí, dicen, ¿cuántos tipos de orgasmos hay en la mujer? A ver, Sí. los ciclos, el tema del orgasmo y la eyaculación es un tema enorme. De hecho, hay diferentes autores que van viendo de dónde viene el placer, si es primero la excitación, si primero es el deseo, si es una meseta, si la meseta de la mujer es más larga que la del hombre. Lo que sí les puedo adelantar es que el hombre generalmente eyacula a través de la uretra, ¿sí? Es un líquido blanquecino, es bien reconocido, dura unas milésimas de segundos y después de eso generalmente el hombre queda muerto y tiene que esperar un ratito si quiere reponer para una segunda vuelta. La mujer tiene dos maneras de eyacular. Una forma es un líquido más blanquecino que cuando te autocomplaces, cuando te haces tu masturbación lo puedes percibir mejor, porque a veces en el juego o en el coito con la pareja se puede no reconocer porque se pierde entre los otros fluidos. Y después es este famoso squirting, que es un líquido que en realidad mucha gente piensa y confunde con que es orina, porque en realidad viene de vejiga, pero es un líquido muy, 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 muy diluido. No es que te haces pis. Puede pasar que a veces durante las relaciones sexuales te hagas pis. Sí, puede pasar. De hecho, yo tengo una manera de ayudarte a diagnosticarlo. Pero también puede pasar de que estés teniendo esto que se llama squirting, que son las eyaculaciones más, como se ven a veces en las filmaciones, no sé si están enormesísimas, pero son diferentes, más acuosas, más líquidas. ¿Sí? Y un poco la expectativa, como yo te decía hoy, que uno le pone a lo que es un orgasmo, donde es tristísimo, pero hay mujeres que en su vida percibieron lo que es un orgasmo. Quizás porque están esperando esto, están esperando el squirting. Quizás porque están esperando grandes espasmos musculares, grandes movimientos, y una cosa como uno ve estas cosas hollywoodenses. Y a veces el orgasmo no es eso. El orgasmo y la eyaculación a veces son sutiles. Lo que tengo que empezar a sentir es cómo es el mío, cómo lo siento yo. Y hacerle sentir al otro que no hace falta que yo grite, a veces está muy bien. O sea, son pequeñas cosas que tienen que ver con cómo vivimos nuestra sexualidad, cuáles son nuestras expectativas y cuál es nuestra realidad. ¿No? ¿Cómo la construimos? ¿Desde dónde la construimos? ¿No? Así que, bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. Lo que yo quiero decirles a todos es que no hay edad para el placer. Que en estos espacios como en el sex shop hay cosas que te pueden ayudar a explorarte, a autocomplacerte, que se animen en una primera expulsión en el sex shop a buscar lubricantes. Siempre que van a usar un juguete, tiene que ir acompañado de lubricante. No, que lo que vos decís, de que la gente se empiece a animar, que empiece a visitarnos, que no lo vea como un tabú, que no lo vea como algo malo, sino todo lo contrario, tienen que ver a un sex shop como un aliado en lo que es encontrar el placer. Y ¿sabés qué? Y tampoco quiere decir que te quiero menos, ni que me sos insuficiente. Claro. Porque a veces también se eso. No le quiero decir a mi marido porque él se va a enojar, porque me va a decir que él puede.
Sí, él quizás puede en un concepto de vagina tubo, de pensar que todo el placer tiene que venir solamente de ahí, ¿no? Pero entonces en esos casos va mucho el diálogo. Les pido esto, que hablen por fuera de lo que es la cama, que empiecen con cosas simples, que empiecen con perfumes, empiecen a conocerse ustedes mismos. Y si quieren volver a tener placer, busquen el camino, empezando a hacer cosas que os gustan. No empiecen, no pretendan que encontrar el placer dejando la escoba en la lavadero y corriendo rápido porque llegó el marido. No, empiecen a pensarlo desde la mañana. Eso también aumenta la lubricación. Prepararme como si yo tuviera una fiesta. El hombre prepararse como si tuviera un partido de fútbol, con todo lo que significa. Prepararse a hacerle compañía, a disfrutar juntos. Otra cosa que frustra mucho y que corta a veces el placer es pensar que siempre hay que tener orgasmos juntos, que siempre hay que eyacular juntos. Y la verdad es que no, que hay que darse los tiempos, porque a veces yo no tengo onda, pero el otro por ahí sí, y permitirse esos espacios y permitirse charlarlo más Claro. y a colación y un poquito de esta foto que tengo que me encanta tanto, que te voy a mostrar, de traer que una señora muy muy grande, que no se ofenda a quien me está escuchando, pero esta señora esta no es la de la foto, que cuando yo la empecé a atender, se venía porque tenía prolapso. Prolapso es cuando un órgano sale de su lugar y cae. Y entonces yo le empecé a hacer esto que les enseñé a ustedes hoy, hacer los Kegel. Entonces tercer consulta, penada, una señora, muy señora, cuello para hasta acá, carterita, o sea, 86 años. Y me dijo que me tenía que pedir disculpas, porque había mentido. Y le digo, bueno, sí, digo, pero ¿qué hiciste? Entonces me explica que generalmente en su casa, quien la corría para tener relaciones era su marido. Y que desde que estaba haciendo los ejercicios, era ella la que tenía ganas. Entonces le dijo al marido que yo le indiqué que tenga relaciones. Por supuesto que la felicité, le dije si necesitaba receta para que lo haga. Y la verdad es que los incito a que tengan relaciones, a que se autocomplazcan, porque una manera de ejercitar la musculatura del suelo pélvico es teniendo orgasmos y eyaculaciones, porque para eyacular tiene que haber una contracción de la parte muscular. Uy, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 30 segundos. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por acompañarnos y a nosotros nos www.sexparadise.com.ar y a vos por Colón. Sí, en Colón 1365 o que me manden mensaje al WhatsApp 3764 22 1232.